Mi nombre es Mari Carmen Ramírez, estudiante del quinto trimestre de Comunicación Social, y en las siguientes láminas de PowerPoint le voy a estar explicando sobre la evolución de la lengua de señas en América Latina. La primera evolución que vamos a apreciar es la evolución de la lengua de señas en Venezuela. Como primer ítem tenemos que el inicio de la conceptualización de una lengua de señas en Venezuela se remonta a la década de 1930 tras la fundación de la primera escuela que acogió a niños con deficiencias auditivas en Caracas, la capital del país. Posteriormente, por orden cronológico, en el año 1939, se crea el Instituto Venezolano de Ciegos y Sordomudos, lo que conocemos por sus iniciales como IVCYS. Este permitió la formación de una pequeña comunidad de señantes que a partir de las señas caseras fue configurando un código común. Como tercero tenemos el contacto entre el código desarrollado hasta entonces por los niños dio pie a que en el año 1950, gracias a José Arquero Urbano, varios miembros de la primera generación de alumnos de esa institución fundaran la Asociación de Sordomudos de Caracas bajo la dirección de este señor José Arquero Urbano, que pueden apreciar aquí. Como en el año 1980, gracias a la Federación Mundial de Sordos, la lengua de señas pasa a ser reconocida como una lengua natural propia de la comunidad sorda. Subsiguientemente, en el año 1989 se crea lo que conocemos como FEVENSOR y se funda esta Federación de Sordos en Venezuela con el objetivo de lograr el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida a los mismos. Finalmente tenemos que finaliza su evolución con el año 1999, gracias a la Federación de Sordos en Venezuela, la comunidad sorda es tomada en cuenta e incluida en la Constitución, un paso importantísimo para esta comunidad de no oyentes. Como segunda lámina tenemos la evolución de la lengua de señas en Colombia. Comenzamos con que su evolución radica desde el siglo XVII con lo que conocemos como la crónica colonial, ya que su autor, Juan Rodríguez Freile, escribe un nuevo libro llamado El Carnero, como lo pueden apreciar aquí. Este se dedica a relatar sucesos ocurridos para esa época y expone curiosas historias y entre sus protagonistas se puede recalcar una persona sorda. Subsiguientemente, en el año 1924 se funda el Instituto de Ciegos y Sordos en Medellín, el Visionario Colegio de la Sabiduría para Población Sordas en Juanito y el Católico Botánico de Nuestra Señora de la Sabiduría en Santa Fe de Bogotá. Paulatinamente, entre el año 1957, 1958 y 1963 se crearon algunas asociaciones, entre las que se puede nombrar la primera asociación de sordos del país, conocida como Sociedad de Sordos de Colombia, que fue en el 57, subsiguientemente es la Asociación de Sordomudos del Valle, que fue en el 58, y la creación de la Asociación de Sordos Mudo de Antioquia. Asimismo, en el año 1980 se crea FENASCOL. Sus siglas traducen que es la Federación Nacional de Sordos de Colombia, y el trabajo conjunto con INSOR y la Universidad del Valle comienzan un programa piloto para la formación profesional de intérpretes para la lengua de señas en Colombia. Tenemos aquí que se reconoce la existencia de una lengua de señas en el año 1996 durante el decreto 324 durante el gobierno del doctor Ernesto Pizano, Subsiguientemente, en el año 2001, tenemos la gramática en la lengua de señas, ya que se realiza el primer estudio gramatical. En el 2002, la Corte deroga y modifica varios artículos de la ley expuesta en el año 1996, la ley 324. Y finalmente, Colombia consigue
crear un diccionario en el año 2005 que tiene por título Diccionario Básico de la Lengua de Señas Colombiana con 1500 entradas. Como tercera lámina tenemos la evolución de la lengua de señas en Brasil. Esta nace de la mano, como la podemos observar aquí en la lámina, en 1580 por el grupo de indígenas Urubú-Capor, ya que en ese año, concretando que poseen una lengua de comunicación algo diferente al resto de los indígenas, fueron llamados como una clase extraña de comunicación. Inclusive estos eran llamados bilingües, ya que algunos podían ejecutar la lengua de señas y hablar al mismo tiempo. Entre los primeros estudios que se realizó de esta lengua de señas se divide en dos, en el año 1960 y 1983. En el de 1960 se lo atribuimos a Jin Kakamasu, estudio a finales del año 1960, y en ella se observaron las mismas características que se observaban en otras personas sordas. Y la lengua de señas el estudio para el año 1983 se le atribuye a Lucinda Ferreira Brito, la brasilera, lingüística brasileña, quien comparó el uso del espacio para expresar tiempo que hace la lengua de señas del Urubú-Capur y la brasileña. Unos datos bastante importantes sobre los primeros estudios y cómo se dio a conocer. Ya por el año 1855, el primer establecimiento en Brasil destinado a la instrucción de sordomudos fue creado por el francés Ernest Huet, director y docente del Instituto de Bourges. Ya en Brasil, en 1855, hizo el reconocimiento del emperador. Su propósito era abrir una escuela semejante en Río de Janeiro. Y finalmente para el año 2002 esta lengua es reconocida oficialmente a través de la ley 10.436 del año 2002. La lengua brasileña de señas, Língua Brasileira de Señas Libras, también traducida como la lengua oficial de las personas sordas en ese país. Unos datos bastante interesantes. En la siguiente lámina tenemos la evolución de la lengua de señas en otro país latinoamericano, que es México. Esta se produce en sus principios en el año 1539 con la aparición de algunos misioneros financieros y franciscanos españoles, quienes observan y pues expresan y manifiestan que había en el lugar en el que visitaron un grupo de indígenas sordos y mudos, y ellos expusieron que se comunicaron con ellos a través de gestos. Ya para el año 1809, según documentales, Octavio Schulzal empieza a enseñar sin licencia a los niños sordos en la Ciudad de México. No obstante, el primer docente sordo egresado de la escuela data desde el año 1873, fue un logro para ese país, cuyo nombre es Pablo Velasco. Así, subsiguientemente, la primera escuela municipal de sordomudos en la Ciudad de México data desde el año 1867, y fue fundada por Edward Hood, y en noviembre pasa a ser parte del gobierno que estaba en ese momento. Aquí podemos observar que en el año 1866 da un giro la evolución de la lengua de señas en México, ya que abandonan el enfoque manual para enfocarse en el oralista. Y finalmente tenemos que un grupo de alumnos en el año exalumnos en el año 1913 intenta registrar una asociación legal conocida como Colegio Nacional de Sordomudos. Hace un trato para registrar una asociación de sordos. El proyecto fracasa debido a la guerra existente, lamentablemente, para esa época. Y subsiguientemente, o por último punto, tenemos evolución de la lengua de señas en Argentina. Vamos a tratar de hacerlo lo más cronológicamente posible. Comenzamos con que en el año 1857 se crea Regeneración, la primera escuela para sordos en Argentina. La dirigía el alemán Carlos Keil. Para el año 1881 y 1882, el Ministerio de Instrucción Pública dota a la escuela de facio de presupuesto. La escuela se llama Instituto de Sordomudos de la capital.
En 1961, inclusive, Buenos Aires llega un paso más allá. La primera carrera universitaria para profesores de sordos, primer profesorado para sordos y perturbados del lenguaje, como lo llamaban, fue en la Universidad del Salvador. Ya para el año 1963 tenían un gran avance en respecto a la lengua de señas, ya que abren en Mendoza la Escuela Bernardo Ferreira, Educación Integral del Niño No Oyente. O sea, se estaban enfocando en lo que es la evolución del niño. También tenemos la creación del Centro de Recursos en el año 1992, quienes sus líderes sordos fundan en Córdoba este centro. Y finalmente tenemos en el año 1995, se aprueba en Buenos Aires finalmente la ley 11.695, que es totalmente la remoción de barreras comunicacionales para la equiparación de oportunidades para las personas sordas, una igualdad en todos los sentidos. Ahora vamos a conversar sobre los convenios entre Venezuela y Cuba en el área de deficiencia auditiva. Y es que el convenio existente es que entre ambos países, Cuba y Venezuela, existen varios aportes de Cuba a Venezuela en el área de salud. Inclusive se encontró cierta nota de prensa que puede ayudar a entender un poco más esta temática, ya que la solidaridad de Cuba con Venezuela lo que ha contribuido al bienestar de miles de personas. Producto del convenio bilateral se han entregado 6.193 prótesis auditivas para ese año a 3.381 pacientes de la nación sudamericana. Como parte de este programa de atención, 129 personas reciben prótesis auditivas, relata el Ministerio de Salud venezolano. En hospitales del país se encuentra disponible un servicio de audiometría mediante el cual se pueden diagnosticar la capacidad auditiva, y los diagnósticos son referidos al programa de atención en salud integral para las personas con discapacidad, lo que conocemos como PASDIS, y así poder optar por la donación de una prótesis en los casos necesarios. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue mi exposición.